Buenas noches, hermanos. Una vez más aquí, un jueves para seguir estudiando la palabra de Dios. Y lo estamos haciendo en la carta a los Filipenses. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y comenzamos este tiempo con una oración. Te voy a pedir, hermana Gisela, que abras este tiempo de estudio con una oración. Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta oportunidad que tenemos de estar reunidos como hermanos para un estudio más del libro de los Filipenses. Te pido que bendigas este estudio, que tu Espíritu Santo nos acompañe para poder así ser capacitados, ser afirmados en nuestra fe, Señor. Ponemos en tus manos este estudio, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como les decía, seguimos estudiando la carta a los Filipenses. La semana pasada, nuestra hermana Gisela nos estuvo enseñando sobre la salvación, sobre la importancia de cuidar la salvación. Y lo hizo a través de muchos versículos bíblicos. Vimos pasajes en distintos libros. Vimos en Hebreos, en Primera de Juan, en Tesalonicenses, Romanos, Timoteo, Corintios, Colosenses. También vimos cómo el Señor Jesús nos habló en versículos como en Mateo y en Lucas. Palabras dichas por nuestro propio Señor Jesús, que también nos habló acerca de eso. Lo cual demuestra que la Biblia no dice en un lado una cosa y en otro lado otra cosa. La Biblia, al ser inspirada por el Espíritu Santo, se complementa a través de cada libro. Así que no nos debe quedar duda alguna de que debemos cuidar nuestra salvación. ¿Cómo? Exactamente como lo dice Pablo, con temor y temblor. Algo tan preciado, el mayor y más valioso de los regalos que un ser humano pueda llegar a tener en toda su existencia. Regalo, sí, el cual puede ser rechazado, mal cuidado o incluso abandonado. Cuidarlo con temor y temblor. No relajarnos, ni darlo por sentado. No porque sea inestable o porque no sea seguro, sino porque Dios nos manda a ser conscientes de esto. Dios nos llama a valorarla. Realmente ese regalo de amor que fue nuestra salvación merece toda nuestra atención y dedicación. Debemos cuidarla por nosotros mismos, porque fue por y para nosotros que Jesús se sacrificó. Y realmente nosotros seremos los mayores perdedores, justamente hablando de perder la salvación. Somos nosotros los que lloraremos y crujiremos nuestros dientes si descuidamos, si no valoramos y perdemos una salvación tan grande. Así de contundente fue el estudio de la semana pasada. Dicho esto, pasamos a los siguientes versículos que estudiaremos hoy, en la carta a los Filipenses, capítulo 2, del 14 al 18. Esos son los versículos que veremos hoy. Filipenses 2, del 14 al 18. Y allí dice: haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros.
Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Muchos hermanos no le dan la debida importancia que deberían a estas cosas. Haced todo sin murmuraciones ni contienda, dice el verso 14. Pablo, después de pedirnos que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, nos dice qué hacer y cómo hacerlo. Haced todo sin murmuraciones ni contienda. La palabra en griego que se utiliza aquí para murmurar hace referencia a estar todo el tiempo quejándose, refunfuñando, haciendo las cosas de mala gana, quejándose por lo bajo. Las personas que actúan así muchas veces esconden otros pecados, como la envidia, el orgullo, y van llenando su corazón de enojo, de pensamientos negativos, de dudas, atrayendo justamente la contienda. Personas así son descritas en pasajes bíblicos como por ejemplo en Judas 1:16. Judas 1:16. ¿Alguien que lo tenga, si lo quiere compartir? Judas capítulo 1, verso 16. Dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Amén. También hacían esto mismo las personas que estaban en contra de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a leer el libro de Juan, capítulo 6, verso del 41 al 43. El libro de Juan 6, versículos 41 al 43. El que lo encuentre, por favor, lo comparte. Sí, 41 al 46, ¿sí? Al 43. Juan 6, Al 41 al 43. 41 al 43. Dice así la palabra del Señor. Dice, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, no, es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice este del cielo descendió? Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Amén. También Pablo reprendió a los hermanos de Corintios por este mismo motivo. Eso lo vemos en 1 de Corintios, capítulo 10, del verso 10 al 12. 1 de Corintios, capítulo 10, versos del 10 al 12. El que lo encuentre, por favor, lo lee. Amén. 1 de Corintios 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Murmuraban, murmurar por lo bajo, quejarse, primero en su propia mente
y esto llevará inevitablemente a la murmuración entre varias personas y luego traerá contienda. Esta clase de personas han existido siempre, aún en medio del pueblo de Dios, como vemos en como lo vemos en Números 14:29. Números 14:29. Quien lo encuentre lo comparte, por favor. Dice así: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Amén. Y en Éxodo 15:24, les voy a leer Éxodo 15:24, dice así: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? El 16:2 también de Éxodo dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y allí mismo en Éxodo 17:3 dice, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? El pueblo que salió de Egipto fue el mayor murmurador y por esto recibieron castigo de parte de Dios. Leamos Números 16:41. Dice allí, el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y luego en el 49 dice, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.600, sin los muertos por la rebelión de Coré. Aquí vimos cuántos versículos, como 5 o 6, todos hablan de cómo el pueblo vez tras vez murmuraba y se quejaba contra Moisés y por ende contra Dios mismo. Romanos capítulo 1, versos 29 y 30 califica a los murmuradores en una lista de conductas reprochables. Romanos 1, 29 y 30. Que lo encuentre si lo quiere compartir. Amén. 29. Sí, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaño y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobediente a los padres, necio, desleales sin afecto natural, implacables sin misericordia. Amén. Amén. En murmuradores está en esta larga lista, allí es nombrado. Así que por eso es muy importante dejar la queja, la murmuración y la contienda. Al contrario, debemos hacer lo que Pablo les dijo a los hermanos de Colosa. Leamos Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24. Colosenses 3, versos 23 y 24. Amén. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén.
Aquí vemos los contrastes, el castigo por la constante murmuración, porque no era alguna vez que el pueblo murmuraba, sus murmuraciones eran una constante. Por eso debemos dejar la murmuración y la contienda, que en muchos casos es fruto y consecuencia de la misma murmuración, la contienda, ¿no es cierto? Es fruto de la murmuración. Como vemos, le decía que como vemos en estos pasajes, vemos el contraste de hacer las cosas murmurando o de corazón para el Señor, del cual recibiremos, como dice el versículo de Colosenses, la recompensa. El verso 15 de la carta que estamos estudiando continúa diciendo, para que seas irreprensibles y sencillos en medio de una generación maligna y perversa. ¿Y qué es ser irreprensibles? Es ser sin culpa, que no tienen nada de qué acusarnos ni estar llamándonos la atención porque actuamos mal. Pablo les había dicho esto a los filipenses anteriormente, en el capítulo 1, versos del 9 al 10. Un poquito más adelante ya lo vimos a esto. Filipenses 1, 9 y 10. Dice así, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irrepresibles para el día de Cristo. Amén. Para que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. También se los dijo a los colosenses en el capítulo 1, versos 21 y 22. Colosenses 1, versículos 21 y 22. Amén. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Amén. Amén. No solamente Pablo, también Pedro menciona esto en su segunda carta, capítulo 3, verso 14. La segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 14. Amén. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Amén. Ser irreprensible, como podemos ver por estos versículos que hemos leído, es necesario para el día de Cristo. Vemos a través de todos estos versículos cómo todo se va encadenando en la Escritura. Irreprensibles para el día de Cristo y sencillos, dice Pablo. La palabra utilizada aquí para sencillo en griego significa literalmente sin mezclas, o sea, puro, no contaminado. Ser sencillo es una virtud del corazón y significa vivir sin malicia, sin doblez y con total sinceridad ante Dios y ante las personas. No tener segundas intenciones. Jesús le dio también este consejo a sus discípulos cuando les dijo, sean prudentes como serpiente y sencillos como paloma. Esto lo vemos en Mateo 10, 16. Y también Pablo en Romanos 16, 19 exhorta
a estos hermanos a ser sabios para el bien e ingenuos para el mal, en medio de una generación maligna y perversa, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Realmente podemos ver que hoy más que nunca estamos en medio de una generación maligna y perversa. Como sabemos, aunque estemos en el mundo y nos movemos en él, no pertenecemos, nos movemos en él a través del trabajo, en reuniones familiares, en eventos deportivos, pero no pertenecemos a este mundo y debemos distinguirnos del resto. Debemos guardarnos de todo lo malo y no contaminarnos. Ser irreprensibles y sencillos, porque así es la iglesia que Jesús vendrá a buscar. No debemos dejarnos arrastrar por la corriente de este mundo, que aunque es feroz, podemos apartarnos de todo lo malo y ser luminares en medio de ella, porque a eso somos llamados, a ser luz y sal. Aunque ellos rechacen esta luz y no la quieran, nosotros debemos permanecer firmes, sin voltear, sin desmayarnos, sin dejarnos mover. ¿Es fácil? Muchas veces no, pero no es imposible. Nosotros contamos con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo. Su palabra nos guía, nos reconforta, nos consuela. Y si la seguimos y la obedecemos, estaremos en luz y seremos luz. Les invito a leer Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Primera de Juan, capítulo 1, versos del 5 al 7. Que lo encuentre y lo lee, por favor. Amén. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Esta es una señal clara y sencilla, comunión los unos con los otros, no murmuraciones ni contiendas, comunión, así es como verdaderamente mostramos que andamos en luz. Procuremos entonces ser irreprensibles y sencillos, como les decía, delante de Dios y de los hombres. Pablo No se escucha, se fue el sonido. Pablo continúa enseñándonos cómo lograrlo. Dice, asidos de la palabra, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Otro consejo muy valioso y verdadero de Pablo, asidos de la palabra. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dijo el salmista. La verdad que la luz que reflejamos nosotros, o que deberíamos reflejar, no es una luz propia, sino que la recibimos de Dios. Ella, la palabra, es la que nos guía, la que nos ilumina, es la que nos fortalece. Es ella la guía, el manual de vida para todo cristiano. Por eso debemos, como dijo Pablo, aferrarnos a ella, tenerla como fundamento para nuestro diario vivir. Porque a través de ella Dios se nos ha revelado y en ella también quedaron plasmadas las enseñanzas de Jesús y de sus apóstoles. Y nada que contradiga la palabra puede ser verdad. Cuando los seguidores de Jesús empezaron a abandonarlo, él les preguntó a sus discípulos, ¿quieren irse ustedes también?
a lo que Pedro, con sabias palabras, le contestó: ¿a dónde iremos, Señor, si solo en ti tenemos palabra de vida eterna? Juan 6:68. ¿Ven cómo todo debe ser estudiado en su contexto? Pablo nos exhorta a cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Pero no nos dice eso y nada más. Él continúa enseñando cómo hacerlo, sin murmuraciones ni contienda, siendo irreprensibles y sencillos. Y ahora nos dice que la manera de lograrlo es aferrándonos a la palabra y obedeciéndola, porque Él realmente ama a los hermanos en verdad y desea verlos en la gloria eterna y no sentir que su trabajo hubiera sido en vano, sino que realmente dio frutos de salvación. Y continúa diciendo: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Derramado en libación, dice Pablo, y esto significa vertir vino o otro líquido sobre un altar para hacer un sacrificio religioso. Esto lo podemos ver en Génesis 35:14. Génesis 35:14. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Amén. Amén. Y Génesis, número 28:14 dice: y sus libaciones de vino, medio hin con cada becerro, y la tercera parte de un hin con cada carnero, y la cuarta parte de un hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año. En un sentido figurado, Pablo está dedicado por completo, dispuesto a sacrificarse por servir a los hermanos. Un sacrificio sin queja. Por el contrario, él sentía gozo por darse por los hermanos, como una ofrenda a Dios. Así les pide a ellos que también sintieran gozo y se regocijaran con él. Y aunque Pablo aún no sabía si sería libre en esta ocasión, les pedía que no se angustiaran por él, porque a él le daba gran regocijo hacerlo. Y hasta aquí el estudio de hoy. Ahora haremos reflexiones sobre esto que hemos escuchado y nos preguntaremos: ¿viviremos de tal modo que nuestro testimonio alumbre a todos a nuestro alrededor? ¿Lo haremos sin murmuraciones ni contienda? Pablo nos enseña todas estas cosas sabiendo que lo podremos lograr, sobre todo si acudimos a Dios, porque Él nos ayudará. Nos propondremos ser luminarias para las personas que nos rodeen en medio de una generación maligna y perversa, siendo irrepresibles como Dios pretende que lo hagamos, preparados para el encuentro con Cristo. No hagamos nosotros vano el sacrificio de nuestro Señor. Permanezcamos en su palabra para poder lograrlo. Terminamos el estudio de hoy con una oración. Te pido, Giovanna, que hagas la oración de cierre, por favor. Amén. Padre bueno, en esta hora, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos muchas gracias, mi buen Dios, por permitirnos estudiar tu palabra, Señor, a la luz de las Escrituras, Señor. Aquí estamos examinando tu palabra, Señor. Gracias por este momento maravilloso en que nuestra hermana María ha expuesto, Señor, este estudio de Filipenses.
Gracias porque el apóstol nos llama a vivir sin quejas, sin peleas, Señor. Nos llama a actuar con una actitud pacífica, con gozo en nuestros corazones, Señor. Gracias porque nos permite también aprender que debemos reflejar la luz de Cristo, la luz tuya, mi Dios. Ser como luminares en el mundo, decía hoy día, lleno de gozo, de alegría, demostrando que somos verdaderos hijos tuyos, Señor, alineados a ti, a tus enseñanzas. Gracias por esto, Señor. Gracias por tu palabra hermosa que siempre nos va a ayudar, Señor, a caminar en fe, Señor, y con alegría, con gozo en el corazón. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendice, Padre Santo, a quienes después en diferido van a oír también este estudio, Señor. Y a nosotros también, Padre, danos el valor para poner en práctica lo que vamos aprendiendo cada día en los días jueves, especialmente de esta carta maravillosa que es Filipenses. Bendice la vida de nuestra hermana, Señor, y ayúdanos, Padre, a dejar toda murmuración, si la hubiera en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Padre, a resplandecer como esas luminarias, Señor, y a tener gozo, Señor, en nuestros corazones. Gracias por este estudio y bendice, Padre, la vida de cada uno de mis hermanos que están presentes y, como decíamos, de quienes después van a oír este estudio en diferido. Bendito sea tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Damos gracias, Señor. Amén. Amén.